El mes de junio del 2025 tiene una serie de eventos astrológicos muy importantes. El primero y el que tiene más énfasis es de Júpiter entrando en el signo Cáncer y es el único planeta de estos grandes que no retrograda de nuevo al signo anterior, sino que ya se queda en Cáncer. Entonces es como si a partir del 9 de junio se abriera la percepción a algo diferente, algo que viene a ser como renovador, que viene a contactarnos con la empatía, el sentir, los ancestros y demás. Y para mí es un honor hoy, que es 2 de junio, estar de nuevo con Irene Cano. ¿Cuánto tiempo, querida Irene? Gracias por abrir este espacio de tiempo para con nosotros. Qué gusto que estés aquí hablando de este mes tan fuerte también. Bueno, qué gusto para mí volver a estar aquí delante de los focos después de un tiempo, ¿no? Un tiempo, bueno, un poco trabajando detrás del escenario porque, bueno, ha sido una época convulsa de mi vida los últimos 2 meses y luego siempre hay que recuperarse, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta, o eso espero, no sé durante cuánto tiempo también te digo, porque ahora mismo todo es montaña rusa, ¿no? Pero bueno, de momento estamos aquí. Y es que, pues, yo creo que la mayoría de nuestro público sabe muy bien que hace muy poco tiempo eres mamá. Tienes ya Sí. en tu casa a 2 hijos, a 2 Rafaeles, a 2 bueno, es muy bonito todo el proceso en el que estás en este momento, con pleno retorno nodal, el retorno nodal que no se quedó impune, o sea, dejó No. huella, marcando totalmente en tu vida. Y bueno, y en estos meses que, mm, has vivido uno de los duelos más complejos en esta vida, que es despedirse uno de nuestros padres, de Ujú. papá o de mamá, y bueno, tú has tenido que, es decir, dándole la bienvenida a tu hijo y también despidiendo a tu papá. Y bueno, todo el abrazo hacia ti, todo la comprensión, la solidaridad, la empatía. Sabes que cuentas también acá con nosotros, con tu público y conmigo para a lo que sea, ¿no? Lo Bueno, sé, porque de hecho, bueno, aunque no he estado respondiendo los comentarios, los he estado leyendo y sí que me he sentido muy arropada, ¿no? De toda la gente que me estaba apoyando. Y bueno, pues ahí vamos, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, está siendo todo un 2025 muy caótico, ¿no? Y bueno, sí que, mira, hablabas tú de los ancestros, de Júpiter entrando en cáncer. Y pues precisamente fue cuando estudié astrogenealogía hace ya unos años, que decían, cuando nace un bebé con ascendente Escorpio es un catalizador y muchas veces llega en un momento en el cual la familia está ahí, ¿no? Como en una situación agridulce de, bueno, por un lado hay despedidas, hay duelos, hay muerte, ¿no? La energía de Escorpio, por el otro lado nacimiento. Y justo pues mi hijo pequeño que nació en octubre, nació con un ascendente Escorpio y un Mercurio ahí en el ascendente clavado, ¿no? Así que fíjate, ¿no? Las cosas, no, bueno. Siempre todo acaba encajando y bueno, pues así es, estamos ahí recuperándonos. Lo que pasa es que también, aparte de lo de mi padre, luego ha habido una serie de catastróficas desdichas, ¿no? Estamos cayendo de un virus en otro. Pero bueno, yo confío que ahora que ya llega el calor aquí en España, parará un poco la cosa esta, porque es una rueda, ¿no? Un virus, otro, otro, otro. Y ahí estamos con esa energía de Júpiter en Cáncer y del nodo norte en Piscis, que yo creo que también nos lleva a todo esto, ¿no? A tener que cuidarnos, dedicar tiempo a nosotros, el parar cuando sea necesario. Eso es tan del nodo norte en Piscis. Y no solamente del nodo norte en Piscis, ¿no? Fíjate cómo cuando uno mira cartas, por ejemplo, en donde la luna está en aire o en tierra o incluso en fuego, son personas que les cuesta mucho parar, descansar, les cuesta Ujú, mucho sentir no hacer nada. Sí, eso es como, sí. me estoy perdiendo el tiempo, estoy, ¿sí? Y los signos de agua, lo que es Cáncer, Escorpio y Piscis, son los que están más preparados para entender la importancia y el valor que tiene el descanso, el no hacer nada, el sentirnos bien con nosotros mismos. Y tal vez un Júpiter que es una energía yang, que es una energía activa,
generadora, al entrar en un signo tan yin como es cáncer, viene también a motivar, a amplificar cosas cancerianas, es decir, cosas Ujú, del descanso, del reposo, cosas de estar con claro. nosotros mismos, cosas de bajarle a la fachada y estar haciendo las cosas por los otros y por los demás, para empezar a hacerlas más en torno de qué es lo que yo necesito, de qué me gusta, ¿no? Así es, tal cual, sí. Un Júpiter en Cáncer nos anima a valorar el lado emocional de la vida, ¿no? Entonces, es valorar tus vínculos, valorar tu familia, valorar tus amigos, ¿no? O sea, todo ese lado emocional, también a ti mismo, a tu propia salud, ¿no? El cuidarte. O sea, el valorar todo lo que podríamos considerar que es lo no productivo, porque al final es el polo cáncer-capri, ¿no? Entonces el lado capricornio es el lado de el producir, el cumplir con los compromisos, con las obligaciones, el hacer, ¿no? Mientras que el lado cáncer pues es todo lo contrario. Entonces un Júpiter en cáncer nos dice, bueno, pues ahora en este trayecto que queda, ¿no? Por delante de estos meses con Júpiter en cáncer, las oportunidades y el crecimiento vienen a través de ahí, ¿no? A través de todo lo que tú has cultivado en tu energía cáncer. Entonces, todo lo que hay ahí, si tú has valorado has construido una vida personal, ¿no? Que también es la energía de cáncer, la vida personal frente a la vida profesional. Entonces, si tú has construido en tu vida personal un refugio, has construido algo valioso, pues ahora es el momento en el cual ahí tienes tu fortaleza también, porque es como donde te puedes recuperar, donde vas cuando las cosas no funcionan, em, incluso lo que te da gasolina, lo que te da motivación para ese otro lado, ¿no? Para el lado Capricornio. Uy, y estás tocando, yo diría que uno de los puntos centrales de un Júpiter entrando en Cáncer, y ese tener una mayor claridad del sentido y el propósito de las cosas. Es como si Júpiter nos ayudara a recolectar la historia personal, el momento de vida y a darle un sentido, un propósito, un para qué. Y eso es supremamente importante. Se dice que Júpiter está exaltado en Cáncer, pero pues Ujú, esas son palabras que quedan vacías si no entendemos realmente el trabajo que hace de fondo. Si tú tienes en tu interior, en tu corazón, claridad del sentido y el propósito, claridad de dirección, lo de menos es lo que viene. Es más, los retos que vienen no importa porque yo tengo claro para dónde voy. ¿Sí? claro. Entonces, esa dirección que viene a ser Júpiter en Cáncer es supremamente renovadora. Por eso es tan gozosa, porque cuando yo le logro entender por qué he estado viviendo y para qué he estado viviendo todas estas tragedias o estas situaciones o estos dolores, y logro ver con Júpiter que ya entendí, es que el disparo vas por aquí. ¿Sí? Ajá. Es muy sanador, ¿no? Yo creo que nos ayuda, a reconciliarnos con nuestro pasado, la energía de Júpiter en Cáncer. Al menos es una invitación, porque claro, tú sabes, muchas veces no podemos pretender que los tránsitos hagan el trabajo por nosotros, ¿no? O sea, ahí está la oportunidad, ya tú con eso ves lo que haces, ¿no? Pero sí es verdad que es un tránsito que da esa cosa de poder trabajar un poco con tu pasado y poder reconciliarte, poder pues dejar de estar en una sensación todo el rato de seguir esperando algo, ¿no? Seguir esperando como lo que no me dieron, lo que mi madre no me dio, lo que mi padre no me dio, lo que, ¿sabes? Como la energía de Júpiter en cáncer es más bien de, bueno, eso fue como fue, pero tú ahora puedes hacer las cosas diferentes y puedes también darte aquello que otros no te dieron y dejar de estar esperándolo fuera, lo cual también en muchos casos acaba provocando un caos en nuestra vida, ¿no? Porque nos hace vivir una vida actual en un contexto que ha cambiado muchísimo en los últimos años, bajo unas normas, bajo un paradigma y bajo unas creencias que pretendemos mantener de hace 10, 20 o 30 años, ¿no? Entonces, eso acaba provocándote problemas en tu vida, ¿no? Sin embargo, cuando tú te liberas de eso, ahora puedes hacerlo diferente y te das ese permiso, ¿no? Y fíjate que la energía
de la luna en astrogenealogía y en constelaciones familiares, nuestra relación con esa luna y con la madre, ¿no? Y es una relación que no tiene por qué ser la relación física, sino es a nivel simbólico, ¿no? Y cómo lo percibimos. Tiene una conexión incluso con nuestra economía. Entonces, es que sanar eso no es solamente, pues qué bien me siento, sino que luego tiene una repercusión en todos los otros ámbitos de nuestra vida. De hecho, esto pasa mucho con todos los Júpiter en signos de agua. Yo es que en mi carta tengo Júpiter en signo de agua, ¿no? Piscis. Y es un Júpiter curioso porque cuando está de tránsito, claro, tú esperas, ¿no? Como, a ver qué regalo me va a traer Júpiter. Y cuando Júpiter está en un signo de agua, es como que los regalos no son tan evidentes o no son tan tangibles, al menos a priori. ¿Pero por qué? Porque lo que trae es una comprensión de qué es lo que tú has vivido, de tu pasado, ¿no? Que te hace estar en calma contigo mismo y esa calma contigo mismo, ese poder reconciliarte con tu pasado, acaba poniendo todo en su lugar, de forma que al final lo que te regala es una calma interior que irradias y que acaba mejorando todos los demás ámbitos de tu vida. Lo que pasa es que nace desde dentro. Entonces, claro, es difícil. Muchas veces tú dices, es que no sé qué me ha legado, ¿no? Haces el Júpiter en Piscis, pues no entiendo muy bien qué me dio, ¿no? Ese Júpiter en Piscis en 2022, pero si te pones a indagar más, vas a ver como igual físicamente, externamente, no, pero dentro sí. Mm, Divino esa reflexión que traes. Precioso. Y estaba precisamente reflexionando que Júpiter inicia el 9 de junio a caminar durante un año el signo de Cáncer, pero lo hace previo a la luna llena, que es el 11 de junio, que es una luna llena en Sagitario, cuyo Ujú. regente es Júpiter. Entonces es como si el cosmos o si la sinfonía de las esferas estuviera diciendo, vamos a darle una entrada pomposa, o sea, que suenen las trompetas, Que que se una cosa así, note, ¿no? ¿no? Que se note a lo Júpiter, ¿no? Y posteriormente, no termina ahí, porque de nuevo, más adelante, cuando el Sol entre en la siguiente puerta del año, en el solsticio, en una de las puertas más importantes del año, pues también es en junio. ¿Sí? Y ya con Júpiter allí en Cáncer. Entonces va a Ujú. entrar, digamos, la puerta del año se hace con Sol conjunción Júpiter, cuadratura Saturno, Neptuno. ¿Sí? Entonces no es cualquier cosa, es decir, es como eh, eh, yo diría que es como hay un antes y un después. Es una puerta del año que deja huella. Y la huella que debe dejar no necesariamente tiene que ser trágica y compleja, no. Tal vez la huella que debe dejar es empezar a darme más a mí mismo, por como cáncer que es, ¿no? Como en ponerme en prioridad, ¿sí? Mm, Sí, no por víctima, ¿sabes? No por, me compadezco de mí mismo, sino es por respeto a uno mismo y por respeto a los demás. Es que es más bien, ¿sabes? No es un, no, pobrecito yo. No, no tiene tanto que ver con eso, sino más bien con, es que cáncer para mí, o sea, y lo digo ya no solo por lo que sepa de astrología, sino por lo que puedo observar, ¿no? En los tránsitos, yo muchas veces ya no solo por lo que desde que soy astróloga, ¿no? Como quien dice, sino que de antes de ser astróloga yo reviso los tránsitos, ¿no? Y pienso y imagino y recuerdo qué es lo que pasó ahí y tal. Entonces, cáncer tiene mucho que ver con el amor, o sea, no el amor de pareja como tal, aunque también podría ser, ¿vale? Sino en general, con el amor, tiene mucho que ver cáncer. Entonces, ese Júpiter en cáncer es una puerta a estar vibrando, ¿no? Ahí en esa energía de amor que muchas veces suena como algo, bueno, venga, lo de siempre, ¿no? La nueva era, la New Age, los hippies, ¿vale? Sí, ya estamos aquí los hippies, ¿no? Pero pero es verdad que el Júpiter en Cáncer va muy en esa onda, porque realmente es como lo que decía antes, ¿no? Ese valor que le das a lo no productivo, lo emocional. Entonces, si estás diciendo eso, ¿qué es lo que estás diciendo? Pues como que Júpiter, que agranda todo lo que toca, pone el foco en qué es lo que tú amas. Es que es tal cual, es así.
es donde pone el foco, ¿no? Entonces, y sabemos que donde ponemos nuestro foco también, donde ponemos nuestra atención, es donde las personas tenemos el poder de hacer que eso que estamos mirando sea más grande también, ¿no? Entonces, si lo que tú puedes hacer con la energía de este tránsito es justamente eso, vale, si yo tengo cosas en mi vida que amo, y ahora Júpiter está ahí, yo puedo hacer que ese amor, digamos, como que se multiplique, ¿no? O que para mí sea más todavía algo que disfruto más, el poder dedicarle tiempo a todo eso. También, ¿qué pasa? Júpiter multiplica, ¿no? Como que le pone la lupa. Entonces, si yo quiero tener más tiempo libre, va a ser algo que voy a darme cuenta con este tránsito. ¿Por qué? Porque me hace ver cómo me importa de verdad el poder dedicar tiempo a aquello que amo. Entonces me va a hacer consciente de, quiero tener más tiempo libre, por ejemplo. Puede ser uno de los resultados, ¿no? de este tránsito. Y luego, es verdad que en las dos lunaciones del mes está implicado, ¿no? En la luna nueva hay un Sol conjunción Júpiter, la luna nueva en Cáncer, y en la luna llena, que es antes, que es el 11, la luna llena en Sagitario, tenemos el Júpiter cuadrando a Saturno y conjunción Neptuno, ¿no? Que de hecho después para la luna nueva también esa cuadratura está activa todavía. Entonces, fíjate que el Júpiter ahí en cuadratura, bueno, Saturno conjunción Neptuno, es algo que yo creo que se está haciendo notar desde ya. O sea, Neptuno ahora mismo es el regente del nodo norte, que va muy en esa línea del Júpiter en Cáncer. Es muy también de lo mismo, ¿sabes? De, bueno, cuando hay que parar, se para, no todo es lo material, no todo es lo físico, ¿no? Ese nodo norte en Piscis es así, es muy, muy místico, ¿no? Y muy sensitivo también, ¿no? Entonces, como, no, bueno, pues cuando hay que parar, se para y no te agobies, porque al final los plazos son una cosa mundana, ¿no? Es un poco así. Em, y llega Saturno y se pone encima de este Neptuno. Entonces esta conjunción es como si también estuviéramos viendo en nuestra vida las consecuencias de cómo manejamos esa energía de Piscis. Entonces, esas consecuencias, cuando yo hablo de consecuencias, casi todo el mundo piensa en castigo. Y no es así, o sea, las consecuencias a veces son positivas o interpretamos como positivas, a veces las interpretamos como negativas. No necesariamente es castigo, o sea, es simplemente ¿tú qué es lo que has hecho? O sea, las consecuencias son como, estamos en junio, ¿no? Aquí en España al final del curso, entonces es las notas del curso, ¿no? Entonces, consecuencia de que has estudiado es que sacas buena nota, o sea, no siempre va a ser algo malo, ¿no? Pero sí es verdad que ese Saturno conjunción Neptuno nos muestra oye, ¿estás haciendo ese trabajo del nodo norte en Piscis o no lo estás haciendo? Y el estar haciendo el trabajo del nodo norte en Piscis es lo que decía antes, oye, estás valorando aquellos aspectos de tu vida que no son lo puramente material, que no son lo 100% producir los datos, el generar ingresos, ¿sabes? El trabajar, el cumplir con la responsabilidad, con la obligación, el hacer por hacer, ¿no? Como por quitar cosas de la lista de tareas. Si estás soltando todo eso, estás cumpliendo en cierta forma con los nodos, porque ese es el nodo sur en Virgo. Y luego el nodo norte en Piscis, que tiene mucho que ver con abrirse a sentir, ¿no? Entonces, si yo estoy solamente centrada en cumplir con mi lista de tareas, muchas veces van a pasar una serie de cosas en mi vida que yo las voy a interpretar como distracción, ¿no? Norte en Piscis, ¿no? Como me abro a las distracciones, pero si yo estoy ahí como, no, 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 tengo que cumplir, tengo que seguir el plan, ¿no? Entonces me cierro a esas distracciones, que no son tales, no son distracciones, con un nodo norte en Piscis no son distracciones, es la vida diciéndote, oye, mira un poco a los lados, porque hay otras cosas que hay que atender, hay otras cosas importantes, y de hecho, perdiéndote, ¿no? Porque la energía de Piscis es de perderte, perdiéndote vas a ganar algo. Lo que pasa que necesitas perderte, ¿sabes? Necesitas entrar en esa energía de confusión, de Piscis, para poder
ganar un nuevo sistema de valores, darte cuenta de cosas en tu vida importantes que no lo estabas viendo, ser consciente pues incluso de un nuevo propósito, que también podría ser el nodo norte en Piscis, un nuevo propósito en tu vida, pero muchas veces hace falta como perderse, ¿no? Tú sabes que yo digo, uso esta metáfora, ¿no? De que Virgo es como el camino recto, la autopista, ¿no? El camino recto, o incluso, oye, el sendero que todo el mundo sigue, mientras que Piscis es ese recoveco ahí perdido, ese desvío que te va a llevar luego al mismo sitio, pero igual vas a tardar un poco más, pero vas a descubrir cosas, ¿no? Y vas a ver cosas diferentes y se te van a mostrar cosas nuevas de ti, solo que también igual es un poco más lento, ¿no? Entonces, eso es, es lo que estamos viviendo muchos en nuestra vida ahora mismo. O sea, el nodo norte en Piscis es como, bueno, no puedes seguir el plan, tienes que esperarte, tienes que parar también, ¿no? Y aceptar los plazos, eso es la energía de Piscis. Entonces, cuanto mejor nos llevamos con esa energía, también obtenemos recompensa, por una parte por Júpiter en Cáncer y por otra parte por ese Saturno-Neptuno. Entonces, ¿qué recompensas obtenemos? Pues como estaba diciendo, nos reconectamos con el por qué estamos aquí. Reconectamos con la energía de vida, con el, pues, ¿por qué me merece la pena estar vivo realmente, ¿no? Y al final es que el por qué te merece la pena estar vivo nunca va a ser, o raramente va a ser, porque tengo la casa limpia o porque mi cuenta del banco tiene no sé cuántos ceros. Si te das cuenta, al final, ¿qué es lo que te hace? Pues es la energía de agua, ¿no? O sea, es la gente que amas, entonces es como un recordatorio de todo eso. Mm. Llegaste súper inspirada, querida. O sea, qué belleza esa exposición que acabas de hacer. Porque es que, sin duda alguna, Piscis tiene dos regentes, uno que es Júpiter y otro que es Neptuno. ¿Sí? Y entonces, con Neptuno en conjunción con el recolector de las cosechas, lo que está diciendo es, em, mira el resultado de la forma como has trabajado tus sueños, tus ilusiones, tus fascinaciones, tus anhelos de redención neptunianos. eh, y si el resultado, como bien lo mencionabas ahora, si esta cosecha no es lo que te gusta, qué interesante, porque no se trata, el resultado no se puede cambiar, eso ya es inamovible, pero sí puedes irte a las causas y puedes Ujú. preguntarte, ¿cómo hice yo para llegar a tener esta depresión? O sea, ¿qué tanto hice yo para estarla todos los días y que ahora tenga el resultado de esta tremenda depresión o esta tremenda tristeza o este insomnio o este sobrepeso o lo que sea, ¿sí? Y con Saturno allí tengo la gran posibilidad de hacer unos correctivos, no en los efectos, sino en las causas, en lo que llevó a ese proceso. Entonces me parece muy interesante constatar cómo los dos regentes del nodo norte, donde está el nodo norte, que es en Pisces, están en contacto con representantes del eje Cáncer-Capricornio, ¿sí? Ujú. Es decir, uno, Júpiter está en Cáncer, entra ahorita en Cáncer, y el otro, Saturno, está en conjunción con Neptuno. Es decir, el eje de los solsticios, que los solsticios lo que nos invita, nos convoca, la naturaleza, a crear casa, territorio, a crear defensas, a crear espacios cálidos para el invierno y espacios frescos para el verano. De lo contrario, me muero. Entonces, por eso son las figuras parentales Cáncer y Capricornio. Y eso lo que nos invita realmente ese nodo norte es cómo reconstruyo una imagen paterno y materna interna que me sostenga, que me alimente. ¿Sí? Fíjate cómo estamos tan acostumbrados de que noche a noche cuando llegamos a nuestra casa lo que hacemos es juzgarnos, tratarnos duro. ¿Por qué no dije esto? ¿Por qué no fui asertivo? Además, creyendo que todo depende de la elección correcta para estar bien despierto y elegir siempre la opción correcta, la eficiente, la práctica, la que va a generar dinero. Y eso es falso con un nodo norte. Un nodo sur en Virgo está diciendo, lo que menos importa ahora es una decisión correcta o incorrecta. Lo que más importa
es empezar a hacer las cosas con el corazón y con la empatía, y que las distracciones que aparezcan alrededor, no empezarlas yo a juzgar duramente y a juzgarme duramente cuando llego a mi casa en la noche. Yo por qué me distraje y por qué no tomé la oportunidad cuando era y cuando y látigo. Y después no nos podemos quejar que estamos enfermos porque lo que estamos haciendo es enseñándole a nuestro cuerpo cómo tratarnos. Con la Ujú. mente le estamos enseñando todo el tiempo. Entonces, como le estamos diciendo, tenemos que tratarnos con látigo, duro, con restricción, por cada hecho que hago que no es tan asertivo, pues el cuerpo no le queda de otra que enfermar una y otra vez tratando de decir, te hago caso, querida, o te hago caso, querido Juan Carlos, ¿sí? Entonces, con este Júpiter ahí, qué gran momento, y con ese Saturno-Neptuno, para hacer una reevaluación de cómo me estoy tratando. ¿Cómo me estoy cuando me miro al espejo, con los ojos de quién me estoy mirando y con el látigo de quién, con el castigo de quién me estoy mirando? Para romper de alguna manera esos mandatos familiares pasados, o esos códigos o esas leyes internas que yo debería estar haciendo esto, para más bien preguntarme, ¿y yo qué quiero hacer? ¿Y yo de qué tengo capacidades para hacer? ¿Y cómo me puedo ver con mis ojos y no con los ojos de mamá o de papá o de mi familia o de mi entorno o de mis colegas profesionales? Y empiezo a hacerme como una casa, un hogar propio, ¿sí? Qué bueno eso que has dicho, ¿no? Porque también la energía esta del eje Cáncer-Capricornio muchas veces nos lleva a las comparaciones. Eso también me parece muy interesante porque o sea, la energía de Cáncer-Capricornio, en el lado Cáncer somos más subjetivos, ¿no? Mientras en el lado Capricornio está el tema de la objetividad. Entonces, esta polaridad hace que, claro, en el lado Capricornio lo que se miran son los datos puro y duro, ¿no? O sea, el dato y ya, mientras que en el lado cáncer entra en juego el factor humano. Entonces, claro, si yo me miro solo con los datos, ahí estás comparándote sin tener en cuenta otra serie de factores que hay detrás que pueden ser también importantes. Entonces, cuando entra en juego la subjetividad de ese factor humano, es cuando estamos metiendo este Júpiter en Cáncer, ¿no? Entonces, sí, al mirar solo el dato es lo que tú dices, ¿no? Te comparas con los demás, claro, pero al final tú no te puedes comparar porque tú no sabes los demás qué situaciones vitales tienen, ¿no? Mientras que, y esa comparación solo te lleva a sobreexigirte. Estamos en el lado Capricornio, nos vamos a Saturno, Saturno está en Aries, conjunción Neptuno, entonces ahí aparece el estrés, el cual va a tener esa conexión con el nodo norte, con lo cual ahí van a aparecer los problemas de salud, ¿no? O sea, está todo conectado en este momento. Mientras que además todo están haciendo de ser injusto contigo mismo, realmente tal cual es así. Están haciendo de ser injusto contigo mismo. Vale que tú puedes decir, no, porque no soy yo, porque es la sociedad. Bien, también es Capricornio. O sea, estamos en la misma, ¿sabes? Claro, evidentemente que la sociedad es injusta. Bueno, sí, por supuesto. Pero no, no, o sea, si tú vas a aplicarte a ti mismo esos estándares sociales, pues entonces ya, ¿para qué vas a ser tu peor enemigo? Pues ya hemos terminado, no tienes que seguir viendo este vídeo, ¿no? O sea, realmente ya es que es así. Entonces, la energía de Júpiter en Cáncer es como un recordatorio de, oye, cada persona tiene su propia carga, tiene su propia historia, está viviendo su propio momento, entonces no podemos pretender estar comparándonos, ¿no? O sea, eh, y también este año es diferente de otros años, que eso es otra cosa, ¿no? Porque al final Júpiter en Cáncer es un tránsito pues de este año. Entonces tampoco, tampoco vale que te compares a ti mismo con años anteriores, ¿sabes? Esto tampoco sirve realmente, ¿no? El criterio tampoco es ese, ¿no? Sino más bien el criterio es con ese nodo norte en Piscis y con Júpiter en Cáncer, el criterio es, vale, con la situación actual que hay, ¿qué es lo que yo puedo hacer? No me vale un estándar de hace X años, no me vale, pues puedo hacer lo que está haciendo el de al lado, no, porque tú no sabes el de al lado
pues qué apoyo tiene, qué apoyo deja de tener, si tiene una enfermedad, si tiene... Entonces no te puedes andar comparando, ¿no? Lo único que puedes saber es tú qué eres capaz de hacer con la situación real que tienes en este momento. Y ahí es donde estás siendo pues empático, ¿no? Realmente. Y si ya después somos capaces de trasladar eso a otras personas pues intentar cambiar las cosas en la medida de lo posible en nuestro entorno, pues mira, ya mejor que mejor y genial, ¿no? O sea, si somos capaces de hacerle un poco la guerra, ¿no? A esa energía que busca puramente los datos y que nos hace sentirnos mal con esas comparaciones, pues genial, ¿no? Pero lo primero es empezar por ti, o sea, por tú decir, bueno, vale, pero yo mi situación es la que es. Entonces, sin drama, sin victimismo, sin comparación ni por arriba ni por abajo, tampoco, ¿no? De, ah, pues yo puedo, el otro puede, no. Tú no sabes el otro lo que puede, lo que no puede, eso solamente lo sabe el otro, ¿no? Pero luego el trasladar eso también a, bueno, pues entonces voy a dejar también de juzgar, ¿no? Que es, y de exigir a los demás por encima de sus posibilidades muchas veces, exigir según mis propios criterios, según, no, como yo puedo, bueno, vale, tú, el otro, quién sabe, ¿no? Entonces eso también es algo que, pues que ojalá, ¿no? Pero ese ya es como la segunda parte, realmente, ¿no? Y es que, fíjate, nosotros en psicología, bueno, y también en el área empresarial, se tienden a buscar cómo cuantificar todo. ¿Sí? Ujú, Entonces, eh, pasamos y para mí fue un alivio cuando estaba estudiando psicología saber que existían dos formas de evaluar, ¿no? Lo cuantitativo de las cifras y lo cualitativo del individuo. Así. Y cuando yo empecé a ver la línea cualitativa me dio un descanso, saber que no todo tenía por qué ser medible y pasado a matemáticas, pero es curioso constatar cómo en este momento empresarialmente e incluso psicológicamente, a uno le pedían en la universidad, bueno, pase eso a números. Es decir, mm, como vuelva a estos factores, ¿cómo los puede evaluar? ¿Cómo le puede dar una calificación del 1 al 5 para saber si se está cumpliendo o no? Y bueno, es útil en cierta medida para ir siguiendo un camino terapéutico, pero es doloroso pasar lo humano a números. Sí, es como, prefiero más lo cualitativo, que es que está mirando la cualidad del ser humano, la unicidad, la singularidad incluso, ¿sí? Que- que es precisamente salirse uno de la psicología conductual, del conductismo donde todo es cuantificable, a una psicología más analista, más psicoanálisis, más, bueno, no sé, como más cualitativa, ¿no? O una psicología más positiva, ¿sí? Y eso, ahora pasando al otro tema que tocaste ahí tan importante de cáncer, es que nosotros no somos de una sola pieza. Cáncer a veces tiende a volverse como es la piedra angular donde se construye toda la estructura egoica, entonces tiende a ser rígido y es importante en cierta forma decir, yo nací con estos apellidos, en esta cultura, con esta religión, con estos parámetros. Y eso me permite que hayan esos límites que terminan haciendo una contención, una matriz, ¿sí? Pero que en un momento determinado, y sobre todo cuando llega Júpiter, el símbolo de la jovialidad y de las posibilidades, hace un cuestionamiento de qué tanto esos límites son tan necesarios, ¿no? Por eso tiene un contraste Júpiter con Saturno, es la guerra de titanes. Y dice, momentico, tú te estás comiendo y te estás tragando tantas cosas que pueden ser muy importantes. ¿Sí? Entonces, para mí esta entrada de Júpiter en cáncer es algo así como poder decir, nosotros no somos de una sola pieza, somos proceso. ¿Sí? Yo no soy astrólogo o psicólogo o ingeniero. No, tengo épocas de mi vida. En una época fui ingeniero y trabajé para una multinacional de comunicaciones. Muy bien. Después trabajé para médicos en las COFAM. Muy bien, ¿sí? Pero no me define, ¿sí? No soy eso. Eso fue una parte de mi vida, un proceso. Entonces, ¿cómo es de importante con Júpiter en cáncer y poder decir, soy proceso constante?
Y hoy soy un astrólogo psicológico, de pronto mañana hasta me vuelvo predictivo, quién sabe. O sea, sí, o no sé, o definitivamente peleo con la astrología y me voy para la psicología, o peleo totalmente con la psicología, o, o dependiendo del ámbito, si estoy, supongamos, en una exposición psicológica, pues seguramente ahí marcaré las citas y diré por los journals que he leído cómo estoy justificando esto que estoy diciendo y hablando, pero acá estoy en una conversación astrológica, no necesito de esos temas. ¿Sí? Y eso no me hace más psicólogo o menos psicólogo o más astrólogo o menos astrólogo. Es que es un poco lo que quiero mostrar con esto, es que con Júpiter en cáncer, ojalá no nos definiéramos de una sola pieza y no nos definiéramos tampoco ni siquiera por el mismo género. No, es que yo como soy hombre o es que Irene como es mujer, ¿sí? Sino, no, somos un proceso constante y somos seres humanos, no hombres y mujeres. Y no somos astrólogos o psicólogos, somos seres humanos. Es decir, podernos definir más por nuestra humanidad y menos por cifras o menos por estándares o menos por límites, por dogmas que deberíamos hacer ciertas cosas. Entonces, para mí un Júpiter en cáncer es como esa liberación que permite que esa piedra angular no sea rígida, estricta, sino que sea proceso. Que entendamos que nosotros no somos de una sola pieza. Vamos evolucionando con el tiempo, cambiando. Y fíjate que además de ser proceso, otra cosa que yo veo ahí, ¿no? Es, o sea, la energía de ese nodo norte y de Júpiter es de soltar muchos juicios, ¿no? Entonces es como ese proceso no tiene que ser el mismo para todo el mundo, que esa es otra cosa, ¿no? Ahí está ese factor humano que decíamos, ¿no? Esos factores diferenciadores. Tú no estás convertido en astrólogo igual que me he convertido en astróloga yo, cada uno hemos tenido nuestro propio proceso. Y hemos tenido nuestro propio camino hasta llegar donde estamos ahora mismo. No hemos pasado el mismo proceso. Habrá cosas en común entre tu proceso y el mío, pero habrá otras que no tendrán nada que ver, porque también yo tengo un pasado diferente, probablemente unos condicionamientos distintos, mi cultura incluso es distinta. Entonces, seguro, seguro, seguro que mi proceso tiene cosas en común con el tuyo y tienes otras que no tienen nada que ver. Entonces, si yo pretendo juzgar tu proceso, voy a equivocarme, seguro, ¿sabes? Porque el tuyo no tiene nada que ver con el mío, entonces voy a equivocarme si intento juzgarlo. Porque no porque tú hayas pasado otras cosas, imagínate que tú dices, no sé, tienes un amigo o tal, y tú dices, no, es que él lo ha tenido todo fácil en la vida porque sus padres tenían dinero. Bueno, pero habrá tenido otras dificultades diferentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese juicio es lo que hace que tú estás intentando como, porque tú piensas, si tú dices eso, es que tú piensas que, no, es que si mis padres hubieran tenido dinero, mi vida hubiera sido perfecta, y no hubiera tenido ningún problema. Eso es lo que, o sea, eso es lo que deja ver ese comentario, que tú piensas eso, cuando pues seguramente no. ¿Sabes? Entonces, esta energía del nodo norte en Piscis y de Júpiter en Cáncer tiene mucho que ver con soltar esos juicios, ¿no? Con dejar de juzgar a los demás bajo el prisma de, no, porque como yo lo he pasado así, bueno, tú el otro no lo sabemos, ¿no? Entonces, y muchas veces también, fíjate que el nodo sur está en Virgo, entonces estamos soltando mucho de perfeccionismo y de exigencia. Y esas exigencias muchas veces vienen de yo me autoexijo un montón y luego pretendo exigir a los demás en el mismo nivel. Porque como yo he podido, pues tú tienes que poder, ¿no? Me da igual que tú estés enfermo, me da igual todo, porque yo estando enferma, yo estoy aquí y estoy haciendo todo, entonces me da igual. Entonces, es como el intentar ponerle al otro el estándar propio, y eso no se puede, porque tú, es lo que te digo, el otro tendrá su propio proceso diferente y sus propias circunstancias vitales completamente diferentes. Entonces, no, como que no casa, no encaja y no funciona. Y lo único que te va a llevar es a sufrir, porque ese Saturno-Neptuno te va a traer consecuencias de cómo tú te estás exigiendo por encima de tus posibilidades, de cómo no te estás dando un respiro, te va a traer consecuencias a ti
Mientras que también al otro se las va a traer, pero al otro lo que tenemos un Júpiter en Cáncer. Entonces, realmente, el que está, digamos, dándose un poco esa licencia de cuidar y cuidarse y ser refugio para otros y también ser refugio para sí mismo, está obteniendo una recompensa. No es que le va a pasar una cosa súper buena, le va a tocar la lotería mañana, no estamos hablando de eso. Sí que de lo que estamos hablando es de que en este momento, por la situación astrológica que hay, esa persona las tiene todas para poder ser más feliz, simplemente. O sea, va a estar más satisfecho y aunque a lo mejor esté lloviendo para todos, pero a esa persona, esa lluvia que está cayendo para todos, pues le fastidia un poco menos o por lo que sea, tiene, bueno, por lo que sea, no, por tener esa en su vida en este momento, pues esta parte más reconfortante hace que, aunque esté lloviendo para todos, esa persona pues es el que tiene la valentía de salir ahí fuera pues con el paraguas, ¿no? Y hacer lo que tenga que hacer. Pero no por una autoexigencia o por demostrar, mira de lo que soy capaz, no, porque ahí es donde vienen las consecuencias, ahí es donde viene el Saturno, ¿no? Y ahí es donde vienen los problemas y las enfermedades, etcétera. Sino muchas veces eres más capaz de hacer lo que parece lo imposible, digamos, cuando tienes, pues como estamos diciendo, ¿no? Esa parte de tu vida, de la energía de cáncer, de lo que amas, tan bien cosechado, que eso te da el impulso y te da la fuerza, ¿no? Y entonces ahí estás haciendo, digamos, lo que otros podrían considerar un sobreesfuerzo, pero ahí están haciendo desde el amor. Entonces la consecuencia negativa es mucho menor. Cuando nace desde la autoexigencia, lo que estamos haciendo es estresarnos, estamos activando nuestro cuerpo por encima de sus posibilidades, estamos ahí generando adrenalina, ¿no? Y bueno, pues a la larga generando un desgaste, que es donde vienen los problemas, ¿no? Que Saturno en Aries no es Saturno en Piscis, ¿no? Saturno en Aries es más directo, ¿no? Y nos hace ver las cosas mucho más rápido también. Eh, estaba pensando con esto que estás diciendo que encontré hace muy poco un libro de un psicólogo que se llama Barry Schwartz. Yo no sé pronunciar ese apellido, pero el caso es que pueden buscarlo en internet como el libro de La paradoja de la elección. Y en esa paradoja de la elección, él entonces divide al ser humano en, de cada vez que elegimos, en dos formatos. Uno que es el maximizador, que sería como un Virgo o un Géminis recalcitrante, buscando las mejores opciones, buscando el abanico de posibilidades, buscando el detalle de las cosas y exigiéndome tomar la opción correcta. Y cuando elijo la opción, la supuesta acción correcta, como vi tantas posibles opciones, siempre siento que elegí mal, siempre siento que me faltó buscar más, que encontraba a la vuelta de la esquina algo más económico o con mejores servicios o con sí. Y la otra forma de elegir es la satisfactoria, que dice él, que en lugar de quedarnos buscando el detalle afuera, para tomar una elección, la idea es más bien mirar los criterios personales sobre lo que necesito y apenas consiga algo que cumple esos criterios personales, entregarme por completo a esa elección sin buscar más, sino simplemente esto es lo que llena lo que estoy necesitando. Y entonces hace todo un análisis psicológico y con estadísticas y con estudios de cómo podemos terminar siendo más íntegros y felices cuando estamos eligiendo en modo satisfactorio y no en modo maximizador. Yo pensaba tanto en Júpiter saliendo de Géminis como entrando en Cáncer, como también el nodo sur en Virgo y el nodo norte en Piscis, como es una época que si centramos la atención en lo satisfactorio y no en lo maximizador, ¿sí? Podemos llegar a tener una paz interior y un gusto y un gozo, y eso sería cultivar el regalo que viene a traer Júpiter en Cáncer. Júpiter en Cáncer no es que nos haga magia a todos porque está exaltado, no, es que si yo observo su energía, su función,
su forma de manejar y alineo mi voluntad humana frente a eso, voy a recibir realmente, es como si floreciera. Esa es la magia natural que hablaba Marsilio Ficino, que los tránsitos es simplemente fluir con la vida, ¿sí? Pero si yo en modo Júpiter en Cáncer sigo insistiendo en cifras, en mente, en cuadricular la vida, con un nodo sur en Virgo y sigo insistiendo en todo eso, pues lo único que hago es decir, es el colmo, la vida no me quiere, todo el mundo está haciéndome la zancadilla y soy una víctima de todo este proceso, cuando en realidad es que debo entender que la sinfonía del cielo está tocando otro ritmo y si yo más bien me acompaso en el ritmo y lo disfruto, seguramente voy a encontrar unos frutos preciosos. Además, es que qué bueno lo que has dicho, ¿no? Porque también yo muchas veces lo digo con la energía de Júpiter, allí en el signo en el que esté, nos toca, pues, agradecer, ¿no? Y porque agradecer por aquello que hemos cultivado en ese signo, como digo, nos ayuda, ¿no? A multiplicar lo que hay ahí, porque realmente es donde pones tu atención también, ¿no? Entonces, y es una atención que, pues en cierta forma usamos los sesgos a nuestro favor, porque al final, cuando tú te estás enfocando en agradecer, te estás colocando un sesgo positivo, ¿no? Para usarlo a tu favor, para ponerte las gafas que te interesa llevar, ¿no? Y es un poco esto que tú estás diciendo, de, vale, sí, puede haber 10 millones de opciones más, pero en este momento elijo esta y entonces elijo también no estar mirando esas otras 10 millones de opciones, ¿no? Elijo no ser consciente de eso y ser consciente de esto otro, que es lo que sí tengo y lo que sí hay en mi vida, ¿no? Al final es el arte de no complicarse la vida, básicamente, porque también muchas veces, aunque la energía de Virgo y de Mercurio, ¿no? Busca el simplificar, ¿no? Y busca la vida sencilla, sobre todo. Lo curioso es que en ese intento de simplificar se acaban complicando, ¿no? Entonces, claro, y yo creo que este es uno de esos momentos, ¿no? En los que ese buscar el método, buscar el plan, se acaba convirtiendo en un laberinto sin salida que pues acaba siendo más complicado que simplemente dejarse llevar y aceptar las cosas como son, ¿no? Y sobre todo no tratar de hacer encajar pues unos planes o unas recetas de cómo yo hacía las cosas antes, porque claro, si en ese momento me funcionó, ahora me va a funcionar. No, no, porque es lo que decíamos al principio, ¿no? Este momento es ahora, no ha habido otro igual, entonces no sirve mucho, ¿no? Fijaos como a nivel astrológico tenemos una movida brutal de planetas transpersonales cambiando de signo, entonces no podemos intentar aplicar no, es que yo antes hacía esto y me servía. Vale, eso era antes. Ya no, ya no, porque los movimientos planetarios que tenemos son de que se está construyendo, digamos, una nueva realidad, un nuevo mundo diferente. Estamos presenciando, ¿no? Un nacimiento de una etapa completamente nueva en el mundo. Entonces, aplicar esto antes me funcionaba, vale, antes sí, ya no. Realmente ahora toca aceptar el cómo son las cosas, ¿no? En este momento y entonces, ¿qué es lo que puedo hacer con lo que hay ahora? Luchar contra lo que hay ahora, contra los cambios que se hayan dado en tu vida, contra las novedades que están llegando. Es como si quisieras luchar contra un tsunami, ¿sabes? Contra una ola que está destinada a arrasar y a cambiarlo todo. Entonces es mucho mejor aceptar eso y decir, vale, pues entonces si esta es la realidad que hay ahora, ¿qué es lo que puedo hacer, ¿no? Con lo que hay, no con lo que había, porque eso no vale de mucho. Bellísimo, mm, bellísima esa conclusión. Irene, y pues como nuestro programa es de junio, sí, nombrar que a nivel de los planetas personales, tenemos unos cambios también muy significativos, como es la Venus entrando en su territorio en Tauro. Qué rico. Es un, es un momento muy agradable. Prácticamente, así como Mercurio le dio la despedida a, a Júpiter en Géminis, es como si Venus entrara a hacerle la despedida.
a Urano en Tauro. Es como si su regente viniera a decirle, hombre, gracias porque me moviste muchas cosas que no pensé en la vida, eh, que de hecho que se desanclaran y que gracias a eso encontré unos valores importantísimos, Venus en Tauro, ¿no? Y tenemos también otro planeta personal que tiene un cambio también muy significativo, que es Marte, porque Marte estuvo casi más de 6 meses patinando entre Cáncer y Leo, y que en este momento, para el 17, mediados de junio, pase a Virgo, también es un alivio, porque de alguna forma un Marte en Leo es muy inflamable y un Marte en Mm. Virgo es mucho más práctico, ¿no? Entonces, eso puede también ayudar a bajar un poco tonos. No sé, tengo fe en ese Marte entrando en tierra. Es como si le echamos un poquito de tierra al incendio. Se apaga, se bajan las flamas. Sí. Sí, es verdad que tenemos ahí cambios, ¿no? También Venus, mira, qué curioso porque Venus luego va a entrar en Géminis y lo va a hacer muy poquito después de que Urano entre en Géminis, o sea, como unos días. Entonces van de la mano, ¿no? O sea, esa Venus en Tauro, prácticamente sí, lo que tú dices, viene a acompañar ¿no? a Urano a pasar al otro signo. Y, y es un mes que es el último, ¿no? De este, bueno, luego sí, ya sabemos que Urano va a retrogradar y tal, pero Urano está recorriendo los últimos grados de Tauro en este mes. Y lo podríamos también interpretar eso como un momento para hacer una especie de recapitulación de lo que ha significado Urano en Tauro, que ha sido también un tiempo importante de, como decía antes, de cambiar valores, ¿no? Porque la energía de Tauro es eso, los valores. Entonces Urano ahí nos ha abierto la mente muchísimo, nos ha hecho valorar también nuestros recursos de otra forma y no solo los recursos económicos, sino los recursos con los que cada persona cuenta, ¿no? Aquello que se te da bien, aquello que te gusta de ti, aquello que tienes y que no valorabas en ti, pero que está ahí también. Entonces Urano en Tauro ha sido como una invitación a darle la vuelta a todo eso, ¿no? Y a de verdad apreciar aquello con lo que contamos desde una perspectiva nueva, de una perspectiva completamente renovada, en la que antes, bueno, pues si tú te dejabas llevar por los estándares, igual era, ah, pues yo tengo menos que el otro y soy menos tal y menos inteligente y menos alta y menos no sé cuántos Bueno, Urano en Tauro lo que te ha ayudado es a ver realmente con qué es con lo que cuenta, ¿no? Entonces, em, ahora estamos en un momento de poder hacer un poquito ese resumen, ¿no? De qué me ha valido, qué he aprendido con Urano en Tauro acerca de mis valores, acerca de mis recursos, de cómo los trato. Y ahora va a entrar en Géminis, entonces viene un cambio hacia afuera, ¿no? Porque también es energía de aire, entonces por un lado planetas entrando en aire, por otro lado planetas entrando en fuego, todo es, todo es hacia afuera, entonces estamos terminando una etapa en la que han sido muchos años, en las que yo creo que todo lo que estaba sucediendo era para construir dentro, para hacernos más fuertes, para hacernos más conscientes también de quiénes somos y ahora pues toca salir, ¿no? Ahí fuera, ya fortalecidos. Y entonces todos estos momentos en los cuales los planetas están en los últimos grados, ¿no? Mayo con Saturno, los últimos grados de Piscis, Urano ahora en junio, los últimos grados de Tauro. Son como para ese, bueno, vale, pues si tengo que ser consciente de todo lo que he aprendido, ¿no? Con este tránsito, porque lo voy a necesitar después, el ser consciente de ello, ¿no? Pues Irene, ese será nuestro siguiente programa, yo creo. Hablar de Urano en Géminis, porque además tú eres Urano en En Sagitario, Sagitario. entonces, ¿quién mejor que para hablar desde tu posición de Urano natal, viendo enfrente a nuestro querido Prometeo, a nuestro querido el que roba el fuego de los dioses y nos lo traje para ver qué hacemos con ello, ¿no?
Qué maravilla que hagamos un programa de Urano en Géminis. Sí, sí. Bueno, a mí todavía me queda porque tengo Urano al final de Sagitario, pero bueno, aún así Ah, hay, pero hay 3 planetas en Sagitario. Urano estará ahí. a mí me parece que por más de que uno tenga el planeta al final, eso es como cuando tú eres cosquillosa en los pies, te tocan la parte de abajo y ya dices, cuidado. O sea, Sí. Es cierto, sí, sí. querida Irene, muchas gracias por tu tiempo, por sacarnos este espacio. Estoy seguro que más de un seguidor tuyo feliz de escucharte y, y de saber que estás bien, que estás sacando adelante todos estos procesos de vida tan importantes para ti en este momento. Y bueno, volvemos a cuadrar otra fecha, por favor. Apenas tengas el espacio, tú me dices y ahí mismo lo abrimos. Por mí encantada y bueno, también he estado menos en redes sociales porque al final cuando tienes que parar, luego al volver, tú lo sabes, ¿no? O sea, hay compromisos, las clases, las consultas van antes que todo, ¿no? Pero bueno, ya poco a poco voy poniéndome al día con todo y sí, ya grabamos pronto, sí. Muchas gracias. Y te mando un abrazo, saludos a toda tu familia, a los Rafaeles. Bien. Nos vemos Gracias. entonces. Chao.